Ya, muy bien. Ok, veo que algunos se han retirado, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ok, bastante se han retirado. Bueno, ¿qué importa? Bueno, nosotros vamos a continuar, ¿ya? No, profesor, no han entrado, o sea, como se cerró, bueno, ¿Se pues los voy a repetir. ha cerrado para todos? Sí, para todos, profesor. Para No, mí, para los compañeros, para todos. sí, yo pensé que solamente había ocurrido conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, Problemas de la la tecnología. verdad. Yo pensé Puede que, también que no fue para mí, profesor, por lo del internet. puede que haya presionado una combinación de teclas que no se haya botado. No, yo no he presionado nada, por si acaso. Allá. Eso no lo hago yo fácilmente, por si acaso. Lo que ha ocurrido es que a todos nos ha sacado, a alguien nos ha sacado, y ese alguien debe ser quizás de la gente de los técnicos, pues, ¿no? Porque realmente esta es una sala que no me corresponde el día de hoy, pero porque la sala que me corresponde el día de hoy, no tengo esto, no me permiten entrar. Esa es la verdad, ¿ves? Esa es la verdad. Entonces, anteriormente había una persona que no pertenecía al grupo, ¿sí? Bueno, y ahora ya no la veo. Pero bueno, acá está, voy a ver de quién se trata. Profesor, le iba a decir que no Ah, me ponga como ojos, que no me ponga como coanfitrión porque se me puede ir el internet en cualquier momento. ya. A ver, Mejor alguien aquí, que sea. ok, voy a ver quién está aquí, quién es esta persona, de quién se trata. Bueno, ya se fue, ya se fue. Bueno, a ver, voy a estar atento. Ahí hay una persona, no sé quién será. Ok. Muy bien, vamos a continuar, ya no podemos seguir perdiendo tiempo porque estamos atrasados, ¿ok? A ver, voy a ver por si acaso el número de acceso es 201519. Sí. Muy bien, voy a compartir mi pantalla sin más pérdida de tiempo. Ya se irán acomodando o llegando sus compañeros, ¿no? Los que quieran entrar. Bien, como mencioné hace un rato, ¿ok? Como mencioné hace un rato, eh, ¿cómo nos damos cuenta de la presencia de una onda estacionaria? Por la aparición de los nodos y los antinodos, tal como se ve en esta parte de la figura, en esta figura de fondo negro, ¿sí? Ahí se ven vamos a llamarle así, los vientres, ¿no? En la figura se ven 3 vientres. ¿Cuántos nodos hay? 1, 2, 3, 4 nodos, ¿sí? El número de vientres es el número de armónicos. Eh, lo que vamos a ver dentro de poco es que las frecuencias permitidas están cuantizadas, es decir, va a haber una frecuencia mínima y después va a haber múltiplos de esa frecuencia mínima. Si es que se trata de la frecuencia mínima, estaremos en el primer armónico, como aparece en la figura que estoy señalando, aunque solo habría un vientre, ¿sí? Si estamos en el segundo armónico, habría 2 vientres, como en la figura que estoy señalando, ¿sí? Y se Profesor, habría, perdón, me parece que ya se adelantó como 3 diapositivas. no, después voy a volver, después voy a volver, yo me quedé aquí. Lo que estoy mostrando es cómo se ve, ¿no es cierto? Físicamente cuando existe una onda estacionaria en una cuerda, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces ya estoy mencionando de que se ve como en esta figura por la aparición de los nodos y los antinodos. Ya he contado el número de nodos, he contado, bueno, también estoy diciendo de que los vientres, ¿sí? El número de vientres es igual al armónico y estoy explicando qué cosa es un armónico, ¿sí?
Entonces, el armónico entonces es una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia fundamental. Y la frecuencia fundamental es para el primer armónico, es decir, cuando la cuerda se encuentra como en el caso de la figura que estoy señalando. En el segundo armónico, la frecuencia es el doble de la frecuencia anterior. En el tercer armónico, como en la figura de fondo negro, es el triple de la frecuencia fundamental o del primer armónico. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Así es como se ve. Los antinodos son los puntos que tienen mayor desplazamiento respecto al equilibrio. En el caso de la figura, el equilibrio es la línea horizontal que une los nodos extremos, ¿sí? La línea horizontal que pasa por todos los nodos, esa vendría a ser el punto de equilibrio para todos los puntos de la cuerda, ¿sí? Y el desplazamiento máximo corresponde al antinodo, que está justo en la mitad del vientre, ¿ok? Entonces, así es como se vería en la práctica. Ahora vamos a ver la matemática, ¿de acuerdo? Habíamos dicho de que no basta que dos ondas se superpongan en un medio físico cualquiera para decir de que es una onda estacionaria. No, eso no es cierto, ¿sí? Para que haya una onda estacionaria tiene que cumplir condiciones físicas, ¿de acuerdo? Que le da la situación de resonante. ¿Y qué significa eso? Significa que la energía se ha redistribuido en forma no uniforme a lo largo de todo el medio, ¿no? En este caso de la cuerda. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, vamos a empezar con la matemática una vez más. Vamos a considerar la onda verde que está desplazándose a la derecha. Aquí está su ecuación. La onda azul que se desplaza hacia la izquierda. Aquí está su ecuación. Superposición, ya sabemos qué significa la suma de ambas ecuaciones. Entonces nos da esta ecuación que está en fondo azul. ¿Ok? Esa es la ecuación de onda estacionaria. Sin embargo, esta ecuación está incompleta. ¿Por qué? Porque falta determinar quién es K y quién es W. Pero ustedes dirán, oiga, pero eso ya está, ¿no? De las ondas componentes. ¿Sí? Ya está de las ondas componentes. Pero no todo K y no todo W, ¿sí? No todo K y no todo W resultan ser ondas estacionarias. ¿Sí? Porque no todo K y no todo W produce, ¿no? En la cuerda que se configure como lo hemos visto anteriormente en el esquema que les he presentado en las láminas anteriores. ¿Me dejo entender? Entonces, esta ecuación de onda estacionaria no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Esta onda estacionaria más propiamente debería ser la onda de superposición, debería decirse así. Y para decir de onda estacionaria exactamente tendría que darse las condiciones de frontera, las condiciones físicas, para que suceda la resonancia. Repito, resonancia igual redistribución de la energía, no uniforme. ¿Ok? Redistribución no uniforme de la energía. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace para obtener el K y el W apropiados para conseguir la situación resonante? Entonces aplicamos las condiciones de frontera que debe satisfacer. Aquí es donde interviene ya, repito, las características del medio que van a permitir esa situación resonante. La primera condición es que en el extremo izquierdo, ¿sí? Haya un nodo, es decir, sea un extremo fijo. Y el lado derecho también sea un extremo fijo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cuerda que tiene los extremos fijos. ¿Está bien? Entonces, ese hecho físico matemáticamente se expresa como esta condición de frontera número 1 para el extremo izquierdo y esta condición de frontera número 2 para el extremo derecho. Significa que para cualquier instante de tiempo, en los extremos siempre el desplazamiento es cero. Muy bien, la primera condición se satisface automáticamente ¿no? Porque para x igual a 0, ¿sí? Este término que está en corchetes es 0 y por lo tanto se satisface. Pero para la condición número 2, para x igual a L, ¿ok? Tendríamos una función del tiempo, un coseno omega t.
Entonces, como t es arbitrario y omega, buscamos una solución no trivial, es decir, omega diferente de 0, por lo tanto, el coseno de omega t en general es diferente a 0. Para que se satisfaga esta condición, es decir, que siempre sea 0, deberá ser el corchete igual a 0. Entonces, eso implica que el seno de KL, como se ve aquí, el seno de KL debe ser igual a 0. ¿Ok? Y esto será posible si, solo si KL es igual a NP, donde N es un número entero. ¿Ok? Es un número entero. Puede ser 0, más menos 1, más menos 2, etc, 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 por pi. Recordando la definición de K, o la relación que había entre K y la periodicidad espacial, o sea, el número, la longitud de onda, perdón, la longitud de onda, entonces tendríamos que 2pi sobre lambda L es igual a NP. Despejando lambda, que es la longitud de onda, eso es igual a 2L entre N. ¿Sí? Eso es igual a 2L entre N. Donde N, repito una vez más, es el armónico. ¿Recuerdan ustedes que hace un momento estaba hablando del armónico, que era coincidente con el número de vientres que había en la cuerda? Pues bien, ahora ya acá tenemos identificado, ¿no?, el armónico con esta letra N, que es, repito, un número entero. Ok, entonces las longitudes de onda permitidas para que ocurra una onda estacionaria es discreta, ¿no? Y es una fracción entera de 2L, ¿sí? Como se aprecia aquí. Ok, y consecuentemente, dado que la frecuencia es igual a la rapidez entre la longitud de onda, entonces reemplazamos la longitud de onda y tenemos que la frecuencia será igual a n sobre 2L raíz de f entre mu. Ya sabemos que f es la tensión de la cuerda y mu es la densidad lineal, ¿no? Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Entonces, para el primer armónico, n igual a 1, ¿sí? Para n igual a 1, la longitud de onda es 2L. Como ya hemos visto, un vientre está, voy a volver a las diapositivas anteriores para que pueda verse. Estamos en esta situación, en el primer armónico, lambda es igual a 2L. Significa que en la cuerda solamente habrá media longitud de onda. ¿Ok? Media longitud de onda. Y media longitud de onda es el largo de un vientre. ¿De acuerdo? Es el largo de un vientre. Por lo tanto, solamente habrá un vientre en la cuerda. ¿Sí? Y la longitud, y habrá media longitud de onda. ¿Estamos? Muy bien. Profesor, una pregunta. Sí, dime. En el caso de que tengamos una cuerda real y la pulsemos, no va a sonar solo con un armónico. Y yo me preguntaba, teóricamente, ¿cuál va a ser la intensidad de los armónicos que van a sonar? ¿Usted sabe de eso? Sí. En la práctica, por ejemplo, para el caso de la cuerda, de la guitarra o de un piano también puede ocurrir esto. Y lo mismo ocurre con los instrumentos de viento, por si acaso. Digamos, con mayor probabilidad se va a instalar el primer armónico, ¿sí? Ese es el primer, digamos, el que por defecto, ¿sí? Es mejor decirlo con probabilidades. El que tiene mayor probabilidad de que ocurra es el primer armónico. ¿De acuerdo? Entonces esto, para el caso de una cuerda, por ejemplo, acá tendríamos n igual a 1, para la longitud de onda, entonces será igual a 2L, y la frecuencia estará dada por esta relación, ¿no? 1 sobre 2L, la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda entre mu, entre la densidad lineal de la cuerda. Ya, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ahora, ¿es posible que se pueda obtener los armónicos mayores? La respuesta es sí. ¿Sí? La respuesta es sí. Eso depende, en este caso, de la pulsación, ¿no? Si las pulsaciones son mucho más rápidas, entonces se activarán los armónicos sucesivos. Pero recuerda
que lo que estamos obteniendo es que para obtener, por ejemplo, el segundo armónico, tienes que duplicar la frecuencia. Eso significaría que el que está pulsando la cuerda tiene que hacerlo muchísimo más rápido. O sea, tiene que tener el doble, ¿sí? El doble de la rapidez que incitó la frecuencia fundamental. ¿Me dejo entender? Y Algo si así como quieres, para sintonizar este armónico. ajá, exactamente, esa es la idea. Para sintonizarlo tienes que producir una frecuencia bastante alta. ¿Qué tan alta? El doble de la frecuencia fundamental. Ahora, Ah, te doy un dato. La cuerda, una de las cuerdas es un Do, 500 Hz aproximadamente. ¿Sí? Con 500 Hz. Eso corresponde a una pulsación usual en la música. Por ejemplo, pero hay también estos virtuosos de la guitarra, ¿no? ¿Sí? Como Jimi Hendrix, por ejemplo, o Santana. ¿Has oído hablar de ellos? sí. Ya, son rockeros. Entonces, ellos, por ejemplo, son capaces de llegar a frecuencias más altas por la rapidez que tienen para pulsar la cuerda. Pero no es fácil, ¿sí? Pero no es fácil. Por esa razón te decía de que la mayor probabilidad de que en música se obtenga la frecuencia fundamental, pues es la máxima, ¿no? Y eso podría ser porque algunos armónicos consumen menos energía. No, 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 no. O. Eso tiene que ver con la frecuencia. Eso tiene que ver con la Ya. frecuencia. Eso tiene que ver con la frecuencia. Y la Ya, frecuencia ok. la da quien está pulsando la guitarra, ¿no? Ese es quien produce la frecuencia. Entonces, porque ya tienes la longitud de la cuerda, tienes la densidad lineal de la cuerda, la tensión de la cuerda, todo ya está establecido. Entonces, lo único que falta es incitar los armónicos, como con el que pulsa, pues. Si la pulsación es de baja frecuencia, entonces simplemente el fundamental, ¿no? Para instalar o para activar el segundo armónico, pues tendrías que duplicar la frecuencia del fundamental. O sea, hablamos de 1000 Hz ya, ¿sí? Para el tercer armónico, 1500 Hz. Y así sucesivamente, ¿ves? ¿Sí? Porque recuerda que, como estás viendo acá, el primer armónico es de frecuencia F0, por ejemplo. El segundo armónico, 2F0, tercer armónico, 3F0, y así sucesivamente. ¿Ya? Ok, vamos a ver entonces lo siguiente. Avanzamos la página. Ese es un caso. Pregunta aquí. Eh, bueno, yo me voy a preguntar y me voy a responder también. Profesor, ¿qué pasaría si en vez de tener una cuerda tenemos un instrumento de viento, una flauta o una quena o una zampoña? Entonces, pero sería una quena algo especial, pues, ¿no? Es decir, porque digamos que los extremos están abiertos, ¿sí? Los extremos están abiertos. Entonces, las frecuencias fundamentales y la longitud de onda cumplirán la misma relación con la longitud del tubo de la quena, L, Cuando están ¿sí? abiertos. Claro, porque son abiertos, ambos son abiertos, ¿no? Bueno, a ver, la respuesta es sí. Se cumplen estas mismas relaciones que están acá en el recuadro morado, se cumplen esas relaciones. Ahora, la respuesta, ¿por qué? Bueno, lo único que tendrían que hacer es, en vez de poner 0 acá, póngale el máximo, ¿no? 2a coseno de omega t en ambos lados y van a ver que se cumple la misma relación que está acá. ¿Ok? Ahora, voy a hacer un paréntesis. En la práctica, ¿cómo se consigue que sean abiertos? Bueno, cuando uno aprende quena, ¿sí? Los primeros que le dan, acá en Folcuni, por ejemplo, yo fui un tiempo a aprender quena Folcuni. Y en Folcuni lo que hacen es que para empezar a tocar quena, hay que soplar adecuadamente, ¿no es cierto? Lo primero que hay que hacer es conseguir un sonido de la quena cuando tú soplas. Pero para empezar, les hacen tocar unos tubitos de la cañería de agua, ¿sí? Se les corta adecuadamente, se les hace los huequitos y entonces se les pide a los estudiantes que empiecen a soplar hasta conseguir un sonido de ese tubito, que vamos a llamarle quena.
Entonces, ese tubito tal cual está con los extremos abiertos. ¿Está bien? Está con los extremos abiertos. Ese es el caso práctico. En el caso, por ejemplo, cuando uno compra, o si tú has comprado, o has tocado zampoñas, o has tocado una quena, vas a ver que en el extremo de la quena, en un extremo de la quena, no está totalmente abierto, sino que hay un agujero. Hay una membrana, que es una membrana natural, ¿sí? Y hay un agujerito, ¿no? Más pequeñito que el ancho que el diámetro de la quena. ¿Está bien? Entonces, eso funciona, así funciona como si fuera un extremo cerrado. ¿Eh? Y cuando toca, y al momento de tocar, se utilizan, por ejemplo, a veces se utilizan una especie de boquilla, ¿no? Que tapa todo el tubo, a excepción de un agujero plano por donde va a soplar ¿cómo se llama? El quenista, así le vamos a llamar. Ok, el músico es ¿sí? Por donde va a tocar el músico. Y eso también funcionaría como un extremo cerrado. Entonces tendríamos esta misma situación de acá de la cuerda de extremos fijos. ¿Ok? Muy bien, cierro paréntesis y paso a la siguiente. La siguiente situación sería un extremo cerrado y un extremo abierto. ¿Ok? Un extremo cerrado y un extremo abierto. Entonces, igual, partimos de la ecuación, ¿sí? De la ecuación que tenemos aquí, ¿ven? De esta ecuación, que es la ecuación de una onda estacionaria en general, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que lo más apropiado sería llamarle onda superposición, ¿no? La superposición de ondas. Pero bueno, así en los libros está esto como una onda estacionaria, así que voy a continuar con esa misma frase. Ahora, esta vez establecemos las condiciones de frontera, ¿no? Para el lado izquierdo, como ustedes están observando en la figura que estoy mostrando, es un nodo, por lo tanto, para cualquier instante de tiempo, en x igual a 0, el desplazamiento es 0, ¿sí? El desplazamiento es 0. Y para el otro extremo es un extremo abierto, es decir, la cuerda, pues está libre de moverse libremente, ¿no? Vaya la redundancia, está libre de moverse. ¿De acuerdo? No tiene ninguna restricción, de modo tal que esta vez la condición la vamos a poner de esta forma, como que la derivada, ¿sí? La derivada del desplazamiento respecto de x debe ser igual a 0 para esa posición, ¿ya? Es decir, cuando x es igual a L. Aquí me faltó poner eso. Ah, ya, no, aquí está, ¿no? Como está derivada, bueno, acá está, evaluada en x igual a L. ¿De acuerdo? Está en x igual a L. Pues bien, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que la derivada, es decir, que la tangente siempre sea horizontal? En la figura ustedes pueden ver de que eso realmente ocurre, ¿no? La tangente siempre es horizontal. ¿Bien? Bueno, entonces esas van a ser ahora las condiciones de frontera. Y la primera condición se satisface automáticamente como ya le hemos verificado anteriormente. O sea, x igual a 0, seno de 0 es 0, siempre. Ahora falta la segunda, entonces debo derivar esta expresión que está acá respecto de x. Y eso me va a dar un coseno, ¿no? K por 2a coseno de kx coseno de omega t. Evaluado en L sería coseno de KL. Entonces, coseno de KL debe ser igual a 0. ¿Sí? Aquí está la condición. Y eso implica que KL debe ser un múltiplo impar de pi medios, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, pi medios, coseno de pi medios es 0, 3 pi medios, coseno de 3 pi medios es 0, 5 pi medios y así sucesivamente. Entonces, el m que está aquí en esta ecuación es impar. Por lo tanto, al reemplazar K por 2 pi sobre lambda, la longitud de onda, ¿sí? También dependerá del número natural impar m. Entonces sería 4L sobre m. Se ve claramente, ¿no? Acá tenemos 2 pi sobre lambda, el pi se cancela y entonces lambda pasa para el otro lado
y tendríamos que este 2 pasa a multiplicar al 2, por lo tanto queda 4. 4L sobre M. ¿Sí? 4L sobre M. Y esto, en la expresión de la frecuencia, ¿sí? Se estará por esta relación finalmente. ¿Mm? Acá 4L sobre M por B. Bueno, acá hay pequeñitos errores. Acá falta la V de la velocidad, ¿no? La velocidad falta aquí. Pero bueno, entonces, ¿cómo serían el primer armónico? Se vería así como estamos observando. Un cuarto de longitud de onda sería el primer armónico. La cuerda, la cuerda solamente tiene un cuarto de longitud de onda, como puede apreciarse. Ese es el primer armónico. El segundo armónico son 3/4 de longitudes de onda, como puede apreciarse. ¿Sí? A ver. Perdonen ustedes, discúlpenme, estoy cometiendo un error. No es un cuarto de longitud de onda, sino es, a ver, sí, este es un cuarto, perdón, sí está bien, un cuarto. Acá tenemos un cuarto, 2/4, 3/4, sí. 3/4 de longitudes de onda, aquí ¿cuántos cuartos sería? Serían acá eh, media, o mejor dicho, 2/4, 4/4, 5/4, ¿sí? 5/4, el quinto armónico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, estos son los armónicos que se van a instalar. Y así es como vamos a observar físicamente la cuerda, ¿sí? Entonces, para que esto ocurra, en este extremo debería haber una barrita vertical y una argollita, ¿no? Esta es la onda estacionaria. A ver, acá, esto de aquí muestra la superposición de una onda azul y una onda roja. El resultado es la onda negra, ¿no? Que está dibujada para diferentes instantes. Entonces, esta es una onda estacionaria, porque fíjense ustedes que la onda negra, ¿sí? La onda negra tiene sus nodos, ¿sí? Fijos, como ustedes pueden observar. En todas las figuras tiene sus nodos fijos, ¿no? Y una situación particular es para el tiempo t igual a un cuarto del periodo. Miren ustedes, la cuerda está totalmente horizontal, ¿no? Totalmente horizontal. ¿Sí? Esa es la situación de equilibrio instantáneo, porque un instante después ya no será horizontal. ¿Sí? Muy bien, ya esto ya lo hemos explicado. Y ahora vamos a hablar de ondas sonoras. ¿Ok? Los voy a dejar un momentito, un par de minutitos para que vean ustedes esto. ¿Sí? Y de paso eh, voy a hacer algo que nadie puede hacer por mí. Un momentito, por favor. Un par de minutos, denme, por favor. ¿Ya?
Muy bien, ya estoy de vuelta, jóvenes. Muy bien. Bueno, ya. Sí, ya está. Muy bien. A ver. Están viendo ustedes, ondas sonoras, ¿no es cierto? La diapositiva de ondas sonoras. ¿Están viéndola? A ver, dígame sí o no, por favor, para saber de que me están escuchando y que yo los escucho también. A ver, ¿pueden hablar, por favor? Sean amables. ¿Están hablando? Sí, lo escuchamos, profesor. Ya, gracias. Hablen, pues, muchachos, hablen. Bien. Entonces, están viendo también las diapositivas, ¿verdad? Sí, profesor, sí se ve. Ok, gracias. Fíjense ustedes de que acá tenemos un tubo que contiene aire, ¿no? Acá le estamos llamando un gas, cualquiera en reposo. Y después, como ven ustedes, este cilindro tiene un extremo fijo y el otro lado está cerrado por un émbolo. El aire está en el interior, está en reposo. Entonces se le da un movimiento rapidísimo, ¿no? Al émbolo, comprimiendo el aire que está en el interior. ¿Ok? Entonces esta compresión producida del aire producida por el émbolo viaja, como se ve aquí. El aire comprimido está señalado en la figura con el color celeste. Entonces, ese aire comprimido es el que viaja. A eso es lo que nosotros le llamamos onda, exactamente. A esa variación de la presión o variación de la densidad, si ustedes quieren, que está viajando, a eso le estamos llamando onda. Esa es onda. Esa es la onda en sí. ¿De acuerdo? Claro está de que eso nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Porque nuestros ojos tienen limitaciones para ver las moléculas de aire. Pero hay una cosa que sí podemos decir, es de que esta compresión viaja con una velocidad finita, ¿sí? Y pequeña, por si acaso, muy, muy lejos de la velocidad de la luz. La energía viaja a la velocidad, bueno, no hablemos de la velocidad de la luz, pero sí podemos decir que es una velocidad finita, ¿ok? Una velocidad finita. Entonces, si producimos el movimiento del émbolo en forma regular, es decir, le aplicamos un más al émbolo, entonces lo que vamos a obtener es compresiones del gas, zonas del gas comprimidas, que van a distanciarse una de otra en una distancia constante, ¿sí? Y a esta distancia le llamaremos longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la rapidez de las ondas, eh, de la onda que se está propagando, de la onda de compresión o la onda de presión o la onda de densidad, ¿no es cierto?, que se está propagando? Esta es la expresión. La rapidez es dada por la raíz cuadrada del módulo de compresibilidad entre la densidad, ¿sí? ¿Módulo de compresibilidad de quién? De la sustancia. En este caso es un fluido. ¿Puede funcionar también para líquidos? Sí, pero los líquidos son prácticamente incompresibles. Eso hemos estudiado en nuestro capítulo anterior. Pues cierto, eso es verdad. Pero también hemos dicho de que eh, la idea es que es prácticamente incompresible, que se requiere una fuerza muy grande para comprimirlo, pero no hemos dicho que sea incompresible, ¿no? O sea, totalmente incompresible. No, no, no. Todas las sustancias son compresibles. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente de eso se aprovecha el sonido para poder propagarse en el agua, por ejemplo. ¿Cómo, se, ¿Cómo creen ustedes que los delfines se comunican entre sí?
por los sonidos, ¿no? Y estos sonidos viajan a bastante distancia. Las orcas, ¿no es cierto? También, que son una clase de ballenas, ¿no? Que viven en el polo norte, ¿sí? De agua fría, ¿sí? Es un animal de agua fría que vive en el polo norte. ¿Cómo es que estas orcas también se comunican por sonidos? Precisamente aprovechando la elasticidad del agua. Es pequeño, cierto, pero lo suficientemente grande como para que puedan propagarse las ondas sonoras. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces las ondas sonoras son ondas longitudinales, ¿sí? En las que se propaga, pues como acabamos de mencionar, la variación de la presión o la variación de la densidad, y también podemos expresarla como la variación del desplazamiento, como el desplazamiento de las partículas. ¿Ok? Para que tengan una idea de la rapidez con la que se propaga la onda sonora en el agua, acá tenemos este ejemplo con datos reales. Dice, el módulo de compresibilidad del agua es 2 por 10, 2 por 9, 2 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, o sea, 2 por 10 a la 9 pascal. Y nos piden añadir la rapidez del sonido. Ya sabemos que la densidad del aire es 1000 kilogramos por metro cuadrado. Si ponemos estos datos en la expresión anterior de la rapidez, nos va a salir 1414 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire? 343 metros por segundo aproximadamente. O sea, que la rapidez del sonido en el agua es aproximadamente 5 veces mayor, ¿sí? 5 veces mayor que en el caso de la rapidez del sonido en el aire, ¿no? Entre 4 y 5 veces mayor está. ¿Se dieron cuenta? Entonces, había que explicar eso, ¿no? ¿Por qué es que ocurre tal cosa? En una varilla sólida, ¿sí? El módulo de compresibilidad se puede reemplazar por el módulo de Young si se tratara de ondas longitudinales. Si se tratan de ondas transversales, ponemos G, que es el módulo de corte y salladura, en vez del módulo de Young. ¿Ve? ¿Se entendió? ¿Cuál es la velocidad? Para ser más preciso, ¿cuál es la rapidez con la que se propaga el sonido en una varilla de aluminio? El módulo de compresibilidad, si quieren ustedes, del aluminio, es 7 por 10 a la 10. O también se puede utilizar el módulo de Young para ondas longitudinales, que es aproximadamente del mismo orden de magnitud. ¿Ok? Entonces, la densidad del aluminio es 2700 kilogramos por metro cúbico. Eso es aproximado también. Entonces, la rapidez de sonido en el aluminio es, reemplazando estos datos en las expresiones anteriores, nos va a dar ese valor. ¿Cuánto es? 5091, ¿no? Metros por segundo. Esto quiere decir que es aproximadamente 4 veces mayor que en el caso de la propagación en el agua y 10 veces mayor que en el caso del aire. Entonces, ¿cómo explicamos ese hecho? ¿Cómo explicamos por qué es que la rapidez en el sólido es mayor que en el líquido y este es mayor que en el gas? Bueno, una de las cosas que podemos decir es que las moléculas, conceptualmente, ¿no? Las moléculas están más cerca, ¿sí?, en el caso de los sólidos, que de líquido. Y por lo tanto, la propagación es mucho mayor, mucho más rápida, ¿no? Y bueno, la explicación basada en la ecuación, es decir, de que el módulo de compresibilidad es mayor en los sólidos que en los líquidos y esta es mayor que en los gases, ¿no? Ya está, ¿no?
Cualquiera de las dos formas, ¿no? La matemática, que es la última, y la física conceptual, que es que es la primera que hemos hablado. Entonces, en el caso del aire, la rapidez se puede expresar en términos de la temperatura, ¿sí? Y de la masa molar del aire o del gas. ¿De dónde sale esta expresión que se puede deducir? Sale de, disculpen ustedes, sale de considerar que el gas o el aire es un gas ideal y que se propaga tan rápido que no tiene tiempo de compartir o de intercambiar energía con el medio. ¿Ok? A eso estamos llamando la rapidez de la onda en el aire. Bueno, aquí está para los datos del aire. Como depende de la temperatura, también se da el dato de la temperatura. A 0 grados Celsius, la velocidad de la rapidez, del aire es 331 metros por segundo. A 20 grados Celsius es 343 metros por segundo. ¿Alguna pregunta? Acá tenemos las ondas de presión. ¿Sí? Las ondas de presión. Bien, en este caso, la onda de presión, bueno, partimos de la onda de desplazamiento, ¿ven? Aquí está, aquí arribita, la onda de desplazamiento. Y la idea es llegar a la onda de presión a partir de ahí. ¿Cómo se hace? Aquí están los pasos, ¿no? En el ejercicio, en la solución del ejercicio están los pasos, ¿no? Primero partimos de la expresión de la compresibilidad, del módulo de compresibilidad, de la definición del módulo de compresibilidad, y luego utilizamos la idea de, y como ven ustedes ahí, la presión es el módulo, la expresión de la velocidad, ¿no? De la rapidez que hemos visto hace un ratito. El B lo reemplazamos por esta expresión, ¿sí? Rho V cuadrado sería. Y luego decimos que utilizamos la ecuación del desplazamiento para obtener esta derivada. Reemplazamos y ya está. Tenemos la presión en forma de una función armónica. Ahí está. Lo que sí se aprecia es de que la onda de presión está atrasada con respecto a la onda del desplazamiento en pi medios, ¿sí? Este menos pi medios en la fase muestra que está atrasada con respecto a la onda del desplazamiento en pi medios, ¿no? Es decir, cuando el desplazamiento tiene un valor máximo, la presión tiene un valor mínimo. La intensidad de la onda sonora. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora hemos visto las ondas que se propagan en una dirección, ¿no? En la medida que se va alejando de la fuente que genera la onda, ¿sí? Como va en una sola dirección, todo se va a mantener. Es decir, la energía por unidad de tiempo que llega a cada partícula del medio siempre será la misma. ¿Ok? Porque hemos dicho ya que el medio no consume energía.
y toda la energía, pues la lleva la onda, perdón, y esa misma energía es la que debe adquirir cada partícula del medio hasta donde llegue la onda, ¿no? Sin embargo, cuando se propaga en todas direcciones, lo que vamos a observar es de que esa energía por unidad de tiempo, que es constante, ¿eh?, que es la que emite la fuente, por ejemplo, un parlantito, si esta onda se propaga en todas direcciones, significa que la energía también se propaga en todas direcciones. Y que por cada unidad de tiempo, ¿sí?, cada vez más partículas van a accesar o van a capturar energía. Energía de la onda. ¿Sí? Simplemente por el hecho de alejarse, ¿sí?, la cantidad de partículas a las cuales le llega en el mismo instante la onda es cada vez mayor. Por lo tanto, si es constante la energía por unidad de tiempo que emite la fuente, entonces será la misma cantidad de energía que se debe repartir en cada vez más y más y más partículas. Por lo tanto, la energía va a ir disminuyendo, ¿sí? En la medida que se alejen de la fuente, la energía de la partícula del medio va a ir disminuyendo. ¿Estamos? Para dar cuenta de este hecho, nosotros definimos lo que es la intensidad de la onda sonora. Perdón. Se define como la potencia de la fuente emisora del sonido entre... perdón. Regreso en un minutito, por favor. Ya estoy de vuelta. Bien, como decía, bueno, ¿me están viendo bien? ¿Me están viendo bien las diapositivas? Sí, profesor. Bueno, yo acá tengo un poquito de problemas. Bien. Como mencionaba, la intensidad se define como la potencia de la fuente entre el área, ¿no? Entonces, esta área es el área transversal a la dirección de propagación. Como en este caso se propaga en todas direcciones, el área transversal vendría a ser una superficie esférica, un casquete esférico, por lo tanto, el área es 4πr², donde r es el radio del casquete y se mide a partir de la posición de la fuente, considerada como un punto, ¿no? Se entiende, ¿no? Las unidades entonces de intensidad es watt por metros cuadrados, ¿no? Esta intensidad pues me dará una medida de cuánta energía tiene cada partícula, ¿sí?, a donde llega la onda. Y también nos indicará, ¿sí?, a qué distancia ya la intensidad o la energía que tiene una partícula cuando le llega la onda es prácticamente despreciable. En este caso, sería una buena referencia a nuestro oído, ¿no? Es decir,
¿hasta qué distancia podemos escuchar el sonido? Bueno, ustedes como se habrán dado cuenta de la experiencia cotidiana, cuando alguien habla, los que están más cerca escuchan bien, pero los que están más lejos ya no lo escuchan. ¿Por qué razón? Porque, repito, la intensidad va bajando, ¿no? En ese sentido es útil esta expresión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá esta es una relación que se utiliza mucho, ¿sí? El cociente de intensidad es a dos distancias distintas de la fuente, ¿no? Vean ustedes que el cociente de intensidad es inversamente proporcional al cociente de los cuadrados de las distancias, ¿sí? Esto significa que el sonido disminuye como 1 sobre r cuadrado, ¿no? Donde r es la distancia de la fuente hacia el que escucha, ¿no? Hacia el que escucha el sonido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces esto nos permitiría, por ejemplo, conocer de toda la energía por unidad de tiempo que emite la fuente, un pedacito, tal como cuál, aquí, ¿no? Tal como este que estoy señalando acá, ¿sí? Ese pedacito. ¿Cuánto absorbe ese pedacito? ¿Cuánto de energía le llega a ese pedacito de la fuente? Entonces, ¿qué haremos? Calculamos la intensidad en este punto y lo multiplicamos por el área, ¿sí? Por el área proyectada sobre el casquete esférico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa debería ser la energía que, por unidad de tiempo que le llega a esa área, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos para qué sirve la intensidad. Acá un ejercicio simple, que lo dejo para que ustedes lo vean porque es rápido de entender. Y ahora vamos a ver, hace un momento dijimos que la intensidad tiene como objeto dar cuenta de un hecho natural para nosotros, ¿no? Es decir, que cuando estamos cerca de la fuente de sonido, ¿de acuerdo? Escuchamos bien clarito, pero en la medida que nos alejamos, cada vez escuchamos menos. Entonces, no es porque esto significa que la energía de la onda ha sido consumida por las partículas, no, 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 no. ¿No? El medio no absorbe energía, no se queda con nada de la energía. ¿Ok? Llega la onda, entonces las partículas del medio empiezan a moverse, se pasa la onda y se llevó toda su energía. ¿Ok? Ese es el detalle. Entonces, para nuestro oído humano, ¿sí? El rango de intensidad audible va desde 1 watt por metro cuadrado, ¿sí? Que es el umbral del dolor, hasta 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad, ¿no? Cuyo rango es audible por el oído humano medio, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, es un rango muy grande, ¿no? 10 a la 12. Muy grande. Entonces, lo que se hace es reducir ese rango, ¿no? Y por ello se ha elegido una nueva escala logarítmica para la intensidad, que se denomina nivel de intensidad, se denota con la letra beta, como ustedes aprecian acá, ¿sí? Y este nivel de intensidad tiene unidades de decibeles. ¿Ya? Se expresa así: 10 veces el logaritmo base 10 de la intensidad entre la intensidad referencial. Esta intensidad referencial es el umbral de audición, ¿no? Que es 10 a la menos 12. Entonces, este rango de 10 a la 12 de intensidad es ahora, ¿sí? Ahora solamente el nivel de intensidad va desde 0 hasta 120. Nada más. Ese es el rango en el nivel de intensidad audible, ¿sí? Por ejemplo, en un concierto de rock, cuando nos paramos al costado del parlante, eso nos produce un dolor, ¿no es cierto?, al oído, ¿no? Porque es muy fuerte el sonido. Allí estamos en los 120 decibeles.
Una aspiradora, 70 decibeles. El susurro, 30 decibeles. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos diferentes valores para el nivel de intensidad de varios efectos, de varios fenómenos, ¿no? Muy bien. Aquí es momento apropiado para decir también de que no todas las frecuencias son audibles por el oído humano. Tan solamente son audibles en el rango de 20 Hz hasta 20.000 Hz. En resumen, para que un sonido sea escuchado tiene que estar en el rango de 20 Hz a 20.000 Hz y en la intensidad de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado hasta 1 watt por metro cuadrado. ¿Ok? El caso del efecto Doppler. Concepto. ¿Qué cosa es el efecto Doppler? Es la variación de la frecuencia y o la longitud de onda debido a el movimiento relativo entre el que emite el sonido y el que escucha el sonido. ¿Ok? La expresión general para el efecto Doppler, para calcular la variación de la frecuencia, está acá. En este recuadro, F es la frecuencia que va a escuchar el oidor, ¿no? Y F inicial es la frecuencia del emisor, ¿sí? Y esta es la frecuencia inicial, es la frecuencia del emisor. Entonces, la frecuencia que va a escuchar el oidor está en función de la velocidad del sonido en el aire, la velocidad del observador y de la velocidad del emisor. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, a ver, BO es la velocidad del observador, E del emisor, BS es la velocidad del sonido. Ustedes pueden hacer algunos cálculos pequeños. A ver, digamos, oiga, acá por ejemplo tenemos una figurita, ¿no? El tren es el emisor, el vehículo es el observador. Y acá, cuando está desplazándose en el aire, ¿sí? Está desplazándose en el aire, tendríamos que la onda se mueve con la velocidad v sub s. ¿Ok? Supongamos que el observador está en reposo. Simplemente el v sub o es 0. Lo reemplazamos acá como 0 y ya está. Si el emisor está en reposo, entonces v sub e es igual a 0. Y tenemos la expresión. Y si y así, bueno, así podemos obtener para los diversos casos la frecuencia. Todo a partir de esta expresión matemática que está acá, ¿no? Es lo suficientemente general para ello. Bueno, hasta aquí nada más. ¿Preguntas? Entonces queda como una tarea el que esto de acá deduzcan, ¿no? Aquí está la deducción, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es tratar de entender, ¿sí? Tratar de entender todos los pasos que se siguen ahí. Ya, bueno, no hay más de este capítulo. Vamos a pasar entonces al siguiente capítulo en esta media hora que nos queda. ¿Alguna? Profesor, Sí. ¿se le envía la tarea? ¿Cuál tarea? Eh, ¿Esa, ajá, la que acabo de mencionar? sí. No, no, pues sí está ahí resuelta, pues está aquí ya resuelta. Esta es, ¿no? Aquí está resuelta. Lo único que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es esto, entender, ¿no? Pero claro, yo digo lo único, pero eso les va a costar un poquito, ¿no? Porque esto de acá está basado en este gráfico que está aquí, ¿ya? Hay que leerlo con un poquito de cuidadito y ya está, ¿no? Ya la van a entender. Ok. Si quieren también pueden utilizar otros libros como el CIAS, el Sedgwick, el Urbano,
el Feynman, cualquiera de ellos pueden utilizar. Todos tienen esa deducción. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, no puedo salir de esta pantalla. Voy a tener que salir, ¿ya? A ver, no sé quién se quedará. No sé quién se quedará. Voy a ver si es que puedo asignarle. No, ya no tengo la posibilidad. Bueno, creo que Inche se va a quedar con la condición de... A ver, Salazar, pregunta. Salazar, pregunta. Bueno, voy a salir, ¿ya? Voy a salir y voy a tener que volver después. ¿De acuerdo? Ok.